presidenta? ¿Dónde está la presidenta? Ah, está ahí. Ahí sí. Ya, presidenta, estamos... Muy bien. Entonces, en nombre de la patria se abre la sesión. Bienvenida a las senadoras, los invitados, quienes nos acompañan. Pilar, ¿tenemos cuenta? Sí, presidenta. Primero una cuenta de las excusas de la señora ministra y la señora subsecretaria del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que ellas no pueden concurrir porque tenían actividades previas ya fijadas, pero nos acompaña Camila Madariaga y Valentina Ábalos, parece que está por ahí también, que son asesoras del Ministerio. Y también quiero dar cuenta, presidenta, que respecto del proyecto de ley sobre acoso sexual, que se ha denominado acoso sexual institucional, se presentaron 9 indicaciones que usted decidirá cuando las ponemos en tabla para discutirlas. Muy bien. Yo tuve una reunión con la ministra, le digo a la senadora von Baer y a la senadora Proboste, que nos están acompañando. Era solamente, ella pedía reunirse para poder ponernos de acuerdo en la agenda, en los temas que venían. Hay un proyecto que es el que tiene que ver con justamente las pensiones alimenticias, que era del máximo interés de la ministra, que ojalá lo viésemos en esta comisión, pero no sabemos si va a pasar a infancia o va a quedar en esta. Es un tema que tenemos que resolverlo, lo puede ver en la mesa y después lo vemos en la sala. Otra alternativa también podría ser comisiones unidas, pero no sé si hace falta. La verdad es que las pensiones alimenticias es un tema que básicamente tiene que ver con los hijos, con los niños y las niñas, digamos, obviamente también con las mujeres, pero en fin. Hubo bastante acuerdo en todos los temas, fue un buen intercambio. Para no tardar mucho, entonces, dicho eso, Pilar, me gustaría que empecemos como estaba programada nuestra sesión, por favor. Sí, presidenta. En primer lugar de la tabla está el análisis del tema de la ratificación del convenio número 190 de la Organización Internacional del Trabajo, ahí está puesta la tabla, sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo y la violencia y acoso por razón de género. Están presentes para exponer sobre este tema la vicepresidenta de la Mujer de la CUT, señora Julia Requena, quien está acompañada por la académica de la Universidad de Chile, señora Claudia Donaire, que va a hacer una breve exposición, y también acompañada por la encargada de Unidad de Comunicaciones e Incidencia de la Fundación Crea Equidad, señora Natalia Flores. Muy bien. Entonces damos paso para que pueda hacer la presentación. Le damos la bienvenida, por supuesto, a Julia, a Claudia y ¿quién era la otra invitada? Natalia Flores. Muy bien. Entonces demos paso. ¿Quién va a comenzar, Claudia? ¿O Julia? No sé. Sí, senadora. Voy a hacer una breve nomás introducción y luego Claudia va a presentar el proyecto y el convenio en un PowerPoint. Muy bien. Primero, saludar y agradecer a las senadoras que están presentes y agradecer el espacio que hoy día tenemos nosotros también como trabajadoras en el contexto de lo que significa hoy día el convenio 190. Comentar de que este convenio está recientemente aprobado por la OIT en Ginebra el año pasado, producto de varios años de trabajo antes de llegar a esta aprobación. Y esto fue en Ginebra el año pasado, donde ya se llegó finalmente a este acuerdo de poder que los gobiernos pudieran ir ratificando este convenio en pos de ir mejorando lo que significa hoy día las relaciones laborales entre las mujeres, pero también el tema del acoso y el maltrato laboral dentro de los puestos de trabajo. Hay algunas cifras que son de la Dirección del Trabajo, que son recientemente de ahora del 2020, donde dice que a fines del 2020 725 denuncias fueron puestas ante la Dirección del Trabajo por el tema del acoso sexual en los puestos de trabajo. Y 279 de ellas fueron realizadas por mujeres y 23 de ellas fueron realizadas por hombres, ¿ya? Estas 725 denuncias que hubieron el año pasado
se produjo un aumento de 100% comparado con los años anteriores, ¿ya? Y bueno, si a eso hoy día le agregamos también lo que ha ido ocurriendo con este tema del desempleo, también que justamente ha sido más fuerte en el tema de las mujeres, ¿cierto? Que somos las que más hemos sufrido con esta pandemia. Ha sido relevante para nosotros seguir este trabajo de insistir que hoy día sí están las condiciones para que el gobierno pueda ratificar este convenio 190 aquí en Chile, ¿ya? Hay varios países ya, entre ese recientemente la semana pasada Venezuela, hay varios países que han ido ratificando este convenio porque no es ajeno a la realidad de lo que hoy día estamos pasando. El tema del acoso es dentro de los puestos de trabajo y también hoy día dentro de los hogares, a propósito también del teletrabajo y de la pérdida de derechos que se han ido adquiriendo a propósito de la aplicación también de este sistema para que las mujeres puedan ir conservando este puesto de trabajo. En ese contexto, entonces, es que nosotros hemos iniciado una campaña desde el año pasado nacional y donde hemos sostenido varias indicaciones y apoyo también de varias senadoras, en este caso el año pasado de la senadora Adriana Muñoz también, quien envió un documento, un oficio, en este caso a la Secretaría General de Gobierno. Pero más allá de todo lo que hemos hecho durante este periodo de campaña, finalmente el gobierno, nosotros sentimos que no le ha dado la importancia que corresponde a esta ratificación. Y es por eso que hemos seguido insistiendo en poder dialogar, en este caso, con la senadora y también con los senadores en el contexto de que se puedan hacer parte de esto, porque desde ahí, una vez aprobado, vamos a poder generar algunas reformas en leyes que puedan ir en apoyo al mundo laboral. Entonces, dicho esto, y para también poder cumplir con el tiempo, voy a dejar, ¿cierto?, a Claudia Donaire, que ella va a explicar en qué consiste hoy día este convenio que es tan relevante que Chile lo ratifique. Claudia. Muy bien, muchas gracias, Julia. Le damos la palabra entonces a Claudia Donaire. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludo a todos los presentes, a todos y todas. Y voy a exponer brevemente respecto del convenio la importancia que tiene, mediante una presentación que quiero compartir. Estamos ok, ¿verdad? Ya. Sí, sí. Bueno, voy a ir rápidamente porque este es un convenio bastante sencillo de entender, no obstante que es un convenio bastante vasto. El convenio 190 constituye el primer instrumento multilateral de derechos humanos que aborda la violencia y el acoso en el ámbito laboral. No existe uno anterior a este, que tenga también vigencia para todo el mundo. Establece el derecho de las personas a un mundo del trabajo libre de violencia y el acoso, incluido la violencia y el acoso en razón de género. De hecho, la incidencia política en OIT surge a partir de la necesidad de abordar la violencia de género, pero en el debate de conformación de este instrumento se amplía a todas las violencias. ¿Por qué es importante hacerse cargo de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo? En los debates se dejó constancia que su importancia tiene que ver con la violencia, a que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan la salud psicológica, física y sexual de las personas, su dignidad en entorno familiar y social. También representa una vulneración y abuso a los derechos humanos. Por cierto, también una amenaza a la igualdad de oportunidades y al trabajo decente, y muy particularmente además afectan la calidad de los servicios públicos y privados, pero además impiden el acceso y la mantención de las mujeres, particularmente en el mundo del trabajo. Lo primero que hace este convenio, como todo convenio de reciente generación en el mundo, es educar. Nos da un concepto de violencia y acoso porque asume, a partir de las encuestas que se hacen cuando se adoptan este tipo de tratados en OIT, que no todos los países miembros de OIT tienen legislaciones que se hacen cargo de este fenómeno. Y en particular nos entrega en primer lugar una definición de lo que va a entender el convenio por violencia, que como todo el convenio es una concepción amplia
amplia del fenómeno que quiere abordar este convenio y establece que se va a entender por violencia y acoso para este convenio el conjunto de comportamientos, prácticas inaceptables o de amenaza de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten de una sola vez o de manera repetida, y que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso en razón de género. Seguidamente, el convenio nos refiere a aquello que era lo principal interés al inicio de los debates de esta norma internacional y que tiene que ver con la definición de violencia y acoso en razón de género, y la define como aquella que va dirigida en contra de personas en razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado e incluye el acoso sexual. O sea, asume finalmente la definición también de una definición amplia, congruente con CEDAW, y por cierto, además aclara que comprende el acoso sexual para que esto quede claro sin atisbo de duda. También enumera o da ejemplos de lo que en esta amplitud de lo que quiere abordar, qué entiende o qué conductas comprende, y en una enunciación que no es taxativa, que es enunciativa, señala que entiende o el convenio aborda y comprende los maltratos físicos y verbales, los abusos y el acoso incluso por medios digitales, las discriminaciones por género u otros factores, las brechas salariales por género u otros factores, los hostigamientos de todo tipo, las prácticas laborales abusivas que dan lugar a riesgos y peligros psicosociales, las vulneraciones a derechos fundamentales, impedir, por ejemplo, acceso a permisos de maternidad u otros. En general, un vasta catálogo de ejemplos son los que fomenta y favorece este tratado internacional. Por cierto, este tratado sale al mundo posterior a la incidencia política y social de mucho activismo en Chile y en parte del mundo en relación a los movimientos que planteaban denuncias respecto a abusos y acoso sexual en áreas de la cinematografía, en las universidades, en fin. También se hace cargo de los requerimientos de justicia respecto de abusos y acosos laborales que habían ocurrido en Europa y en Japón en los últimos 20 años, que generaron también importantes doctrinas y jurisprudencia en casos donde se determinó que conductas organizacionales agresivas habían producido suicidios en diversas compañías en los años referidos. Por cierto, el convenio protege a todas las personas que trabajan. Siguiendo con esta amplitud, el convenio protege a todas las personas que trabajan, ya, independientemente de dónde trabajen. Por ende, es un convenio que es aplicable al sector privado, al sector público, a la economía formal, a la economía informal, en las zonas urbanas, en las zonas rurales, y cualquiera sea la situación contractual o tipo de contratación de la persona que trabaja. Y en ese sentido, incluye evidentemente a los asalariados y asalariadas, a las trabajadoras y trabajadoras independientes o autónomos, a los informales, a los voluntarios, a los trabajadores voluntarios, a los trabajadores aprendices, a los que postulan empleos, incluso a los trabajadores que tengan una condición de cesante. También es amplia el abordaje de dónde está territorialmente esa protección. Se protege a las personas que trabajan, ya sea que sufran violencia y acoso en el lugar de trabajo, en los espacios públicos donde trabajan, en los lugares donde se pagan o se remuneran, en los lugares donde descansan o colacionan, en los lugares donde se visten o, digamos, se asean para el trabajo, en los desplazamientos de todo tipo por razones de trabajo, en los lugares donde viajan por trabajo, en los medios o plataformas virtuales donde también pueden sufrir violencia, y por cierto también en los alojamientos cuando estos son proveídos para o con ocasión del trabajo. También hay una idea o una concepción importante en este tratado porque
finalmente lo que este tratado hace es entregarle al Estado obligaciones. Hasta este minuto, los Estados asumían un rol frente a la atención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, dando pautas y reglas de conducta para las partes de la relación laboral, pero no asumían un rol protagónico en la atención, prevención y sanción de la violencia. Por ende, la primera obligación que se establece para los Estados es respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Y en ese sentido le genera a los estados ratificantes una obligación programática, ¿ya? En el sentido de estar obligados a adoptar un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en consulta con los actores sociales, como es propio a un tratado internacional de OIT, ¿ya? Y en este sentido, ¿ya? Las obligaciones específicas que le incorpora o le entrega a los estados son prohibir la violencia y el acoso, velar porque la política pública aborde la violencia y el acoso, adoptar una estrategia integral con medidas para combatir y prevenir el acoso, la violencia en el mundo del trabajo, establecer mecanismos de control y seguimiento tanto para la aplicación de la legislación como para el funcionamiento de la política pública, velar porque las víctimas tengan acceso a recursos, reparación y medidas de apoyo, establecer sanciones, desarrollar herramientas, orientaciones y actividades de educación, formación y sensibilización y garantizar medios de inspección e investigación por órganos competentes. De ahí siguen y se desarrollan medidas concretas que son consistentes con estas obligaciones específicas. Y en primer lugar, la más importante, ya que es propia de los estados, es hacer seguimiento y controlar a la aplicación de la ley relativa a la violencia y el acoso, lo que implica evaluar cómo funciona, levantar estadísticas respecto de cuántas denuncias existen, sus resultados, cuántos llegan a tribunales, cuáles son las consecuencias para las personas que sufren violencia, cuáles son las consecuencias de las organizaciones, o sea, una serie de obligaciones vinculadas a evaluar y seguir la aplicación de la política pública y la legislación. Y en segundo término, también muy importante, garantizar acceso de manera expedita, fácil, a vías y mecanismos seguros, equitativos y eficaces, dando ejemplos de a qué consisten estas vías y medios seguros y equitativos y eficaces. En primer lugar, lo que es básico y probablemente muchas legislaciones ya tienen, procedimientos de denuncia, investigación y solución de los conflictos al interior de las empresas. Como en el caso de Chile, Chile tiene una legislación más o menos perfectible en razón de ello. Segundo lugar, mecanismos de solución de conflictos externos al lugar de trabajo. Mucho podrá existir regulación, pero no va a estar garantizado de que existan siempre soluciones al interior de las empresas. Tiene que existir también la posibilidad de que haya mecanismos de solución externos. Tribunales y juzgados. ¿Qué duda cabe? Cuando nada funciona, cuando no funciona la norma de conducta, finalmente lo que asiste y lo que tiene que garantizar un Estado es que exista acceso a la justicia, ¿ya? Y en este caso, finalmente, ante eventos como este, que muchas veces probablemente pasa, por ejemplo, mucho en el sector público, no logran resolverse internamente. También en este ámbito de tener vías de reclamación y recursos, también están las medidas de resguardo que debe garantizar el Estado para el denunciante, víctima y testigos frente a la victimización y frente a las represalias por el hecho de denunciar. Y por último, medidas de asistencia jurídica, social, médica y administrativa para denunciante y víctima. Comprendan entonces que la mirada de este convenio es que resolver al interior de las organizaciones laborales, privadas, públicas, de todo tipo, las cuestiones o el fenómeno de la violencia es central. No es un detalle, no es algo poco importante. Así lo han entendido muchas organizaciones empresariales y de todo tipo que han asumido el liderazgo en esto, pero que veían que el Estado era ausente y que el Estado no los acompañaba.
en su propósito de sancionar, por ejemplo, y muchas veces defendían sus investigaciones y sanciones en tribunales y no siempre les iba bien. Entonces acá finalmente uno está entendiendo de que el gran aporte que tiene este convenio, además de comprender y darnos todo una recreación y recordatorio de lo que debe hacerse, por cierto, es el rol del que faltaba, el rol del actor protagónico que era más silente, que tenía menos protagonismo en esto, que era el Estado. Finalmente tenemos también que está entre las obligaciones específicas el deber de proteger la confidencialidad de los involucrados, su privacidad, y por cierto también lo dice el convenio, no abusar tampoco de esta garantía. Acá tiene que haber una ponderación entre la reserva y la eficacia del procedimiento, prever sanciones para la violencia y el acoso. Muy importante, en el caso de que se trate de víctimas de violencia de género, que éstas tengan acceso a mecanismos de denuncia, investigación y sanción y reparación que tomen en cuenta las consideraciones de género. También muy importante en lo que este convenio viene a ser un convenio que se anticipa a una problemática que estamos viviendo en pandemia, que es reconocer también los efectos y mitigar el impacto de la violencia doméstica en el mundo del trabajo. Lo que muchas empresas venían haciendo, se entiende que no todas las empresas pueden realizarlo autónomamente por ser pequeñas, por no corresponderles en cierto sentido, sino que corresponde también en eso una acción de otro tipo de política pública y por ende, por eso es interesante que el convenio establezca acá como uno de los deberes también del Estado. Garantizar el derecho a alejarse de situaciones de violencia de las personas, garantizar el derecho de las personas que trabajan de las situaciones de violencia y acoso sin represalias. Esto también es una figura que se da mucho en materia de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, también la violencia y el acoso es un riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras, por ende también debe esto garantizarse sin represalias. Y por último, la prevención y atención por el sistema de salud y seguridad en el trabajo. En la recomendación 206 que está adoptada junto a este convenio, se le recuerda a los estados que debieran, cuando implementan este convenio, por lo menos revisar 4 legislaciones. La legislación laboral, la legislación antidiscriminación, la legislación de salud y seguridad en el trabajo y la legislación penal, porque la legislación penal en muchos estados también representa una vía para sancionar conductas de violencia y acoso que producen grave daño en las personas que trabajan. Por cierto, también este convenio presenta al Estado el deber de hacerse cargo o hacer esfuerzos especiales en los trabajadores de la economía informal, tratando de identificar o identificando autoridades que puedan hacerse cargo de proteger a ese mundo. También, por cierto, perdónenme, me adelanté. Bueno, lo vamos a pasar para no demorar más. También en la que me salté señalaba que también hay que identificar aquellos sectores, rubros o personas que sufran especialmente formas más graves de violencia, haciendo alusión a la necesidad de abordar lo que sufren la población migrante, por ejemplo, la población, las trabajadoras de casa particular, que a veces están más expuestas por problemas de fiscalización a que no llegue la protección del Estado a velar por sus derechos, en fin, hacerse cargo en cada realidad de condiciones especiales que requieran atención. También establece este convenio la obligación de adoptar medidas de prevención de los estados. Ya los estados deben prever, por ejemplo, que las víctimas de violencia de género, creo que retrocedió, ahí estamos, ahí he vuelto a donde teníamos que estar. En la materia de prevención obliga a los estados a adoptar y aplicar o a impartirle a los empleadores en la medida de su capacidad de control, obligaciones en el ámbito también de aplicar una política de prevención. Eso está en nuestra legislación, por ejemplo. Tener en cuenta los riesgos psicosociales asociados a la violencia y el acoso en la gestión de salud y seguridad en el trabajo. En esto sí hay una falencia en nuestra legislación porque no conversa la legislación de salud y seguridad en el trabajo con los deberes que deben tener los empleadores, y muchas veces el empleador no tiene apoyo en este ámbito por parte de las entidades que administran el seguro relativo, el seguro respectivo. Identificar los peligros, evaluar riesgos y adoptar medidas para prevenir, controlar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Podríamos decir que en Chile también se cumple con ese estándar con reglas de aplicación general.
e informar y capacitar a trabajadores sobre riesgos y peligros de la violencia y el acoso en el trabajo y las medidas de prevención y protección. Ahí quería terminar, quería apurarme para terminar. Las razones para ratificar este convenio fundamentalmente se centran, bueno, en su complejidad, en su vastedad, en el aporte que harán a los estados para hacerse cargo de esta materia, que es una materia crítica de el mundo del trabajo. Que los grupos vulnerables, entiéndase la población, las mujeres, la población migrante, las personas de menores recursos, les cueste emplearse, es un gran requerimiento a la política pública. Pero si a ellos no le acompañamos, que cuando están insertos en el mercado sean protegidos de la violencia y el acoso que pueden sufrir, finalmente los esfuerzos van a ser vanos por esa incorporación. En el caso de las mujeres lo tenemos claro. La gran mayoría de los avances que tenemos las mujeres en el mundo del trabajo se frenan muchas veces porque nuestras carreras profesionales se coartan, se truncan por sufrir violencia, acoso y discriminación en nuestro trabajo. Por ende, es razonable ver de que así como tenemos que preocupar por mejorar la manera en que las mujeres y otros grupos se incorporan al mundo del trabajo, también hay que preocuparse de erradicar la violencia que sufren en esos espacios. ¿Ya? Hasta ahora, los estados han generado reglas para las partes de la relación laboral. Cómo nos comportamos, cómo nos respetamos, cómo generamos reglas de conducta que tenemos que respetar para garantizar respeto recíproco y ambientes de trabajo dignos, libres de violencia. Pero el Estado no asume responsabilidad o rol específico en la prevención, atención y sanción de estas conductas, ni en la protección y reparación de las víctimas, tampoco hace seguimiento a la aplicación de leyes y el funcionamiento de la política pública no es comprendida en su importancia, ¿ya? Para cumplir finalmente esta obligación importante de garantizar espacios libres de violencia a todas las personas que trabajan. Entonces voy a terminar ahí, solamente quisiera dejarles, estas son las estadísticas del servicio civil a las que aludía Julia anteriormente. Acá están las del servicio civil, que es un reporte que puede ser perfectible porque el servicio civil se ha dotado de una regulación preciosa, que si es bien, si se le hace mucho seguimiento podría darnos muchas luces de cómo legislar y qué mejorar, y también obviamente el rol que hasta ahora le cabe a la Dirección del Trabajo en la generación de estadísticas, particularmente en el caso de acoso sexual, donde interviene por ley, pero evidentemente estamos hablando de un rol estadístico que es muy perfectible, porque con estos datos finalmente no se puede abordar mayormente la generación de política pública con la rigurosidad y la riqueza que establece el convenio. Yo me quedaría ahí. Gracias por la atención. Le agradecemos a doña Claudia por su exposición, muy completa, por cierto, también a Julia. En aras al tiempo, yo diría brevemente un comentario, solamente decir, primero, en mes de enero se presentó un proyecto de acuerdo en la sala del Senado que fue aprobado por 27 votos a favor y 4 abstenciones, que era justamente en relación a que se pudiese por parte del Ejecutivo mandar al Congreso el convenio 190, que nos acaba de ser expuesto por Claudia Donaire, considerando la importancia que tiene, digamos, para que después pase posteriormente al trámite de ratificación. Entonces eso es lo primero como información. Lo segundo, tal vez oficiar al Ministerio de Trabajo y Relaciones Exteriores si se han formado opinión al respecto, y sería interesante que la hagan llegar. Y lo tercero, me gustaría preguntarle por vía de Camila, ya que la ministra me consta que dio su excusa y no puede estar presente, si existe interés del Ejecutivo, digo porque ahora es la única persona que está representando al Ejecutivo, bueno, también hay asesores del Ministerio de Salud, pero si existe de parte del gobierno, de quienes están hoy día presentes, pudiesen hacerse cargo después de contestarnos si hay interés de parte del gobierno de someter a ratificación este convenio. Yo creo que queda claro la importancia que tiene para el mundo laboral. Creo que queda claro que se haga cargo de estos temas que justamente hemos estado viendo en esta comisión. De partida hemos aprobado ya en la comisión, pero esto está ahora pendiente de su tramitación en la Comisión de Constitución, justamente un proyecto integral sobre la violencia y el derecho a la mujer a vivir en un ambiente libre de violencia. Eso yo lo dejaría por ahora, ¿no? Así que agradeciéndoles mucho su presentación, y si hay acuerdo a la senadora von Baer, la senadora
Proboste, pero ya después ahí está la senadora von Baer. No sé si quiere hacer alguna consulta o pasamos al siguiente tema de la materia, pero yo lo dejaría ahí con las consultas nomás al Ministerio del Trabajo, Ministerio de Relaciones Exteriores, si se han formado alguna opinión, si tienen algo, y como decía después al Ejecutivo, sería bueno entonces poder mandar también un oficio al Ejecutivo. En este caso, Presidenta. ¿Sí? Gracias, Presidenta. Sí. Nosotros hemos sostenido reuniones con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de este convenio. Estábamos evaluando someter el convenio a conocimiento del Congreso. Sin perjuicio de eso, este convenio es de competencia del Ministerio del Trabajo, entonces nosotros acompañamos y vamos a hacer las averiguaciones respectivas para informarle a la Comisión. Muy bien, se agradece entonces y va exactamente en la línea de lo que habíamos pensado. Así que muchísimas gracias entonces a las expositoras. Yo creo que por parte nuestra existe bastante interés, digamos que ojalá pudiésemos avanzar en esto, pero vamos a depender del Ejecutivo, del Ministerio fundamentalmente de Trabajo y si lo acompaña por supuesto el Ministerio de la Mujer para que esto pueda tener una ratificación posterior en el Congreso. Pilar, pasamos al siguiente punto, por favor. Muchas gracias nuevamente. La senadora Muñoz está levantando. La senadora Muñoz está pidiendo la palabra. Sí. Sobre este tema, Presidenta, la ex ministra del Trabajo, María José Saldívar, envió en enero de este año, envió a la Presidencia del Senado la sumisión del convenio, vale decir, dio a conocer que ya tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como del Trabajo estaban contestes de este convenio, lo dio a conocer como se establece reglamentariamente al Congreso Nacional, tanto en la mesa del Senado como en la Cámara de Diputados, y ahora falta, cierto, que el Ejecutivo elabore la propuesta definitiva, pero ya cumplió la etapa de comisión, que es una etapa de dar a conocer al Parlamento la existencia de este convenio. Le agradecemos mucho la información porque justo no la tenía y estaba yo justamente pidiendo que oficiáramos al Ministerio del Trabajo y también, bueno, estaba presente, por supuesto, el Ministerio de la Mujer para preguntarles cuál era la opinión que se habían formado y Relaciones Exteriores al respecto y si había interés del Ejecutivo en poder mandarlo al Congreso. Así que excelente su información. No hace falta el oficio, entonces, Pilar, ya veo que hay una respuesta por parte del Ministerio del Trabajo. Me imagino que con el cambio no necesariamente de ministro va a cambiar la opinión, espero, así que estaremos a la espera de la formalidad con que el Ejecutivo tiene que plantearle al Congreso para su posterior ratificación. Nuevamente, entonces, agradecer la información de la... La Presidenta acaba de mandar el oficio que recibimos en enero en la Presidencia del Senado. Ya, perfecto. Ok, muchas gracias, senadora Muñoz. Y además, justo en enero, como yo decía, se aprobó en la sala por 27 votos también el interés de que ojalá este convenio justamente mandado al Congreso para que pudiera ser ratificado. Pilar, pasamos al siguiente punto de la tabla, por favor. Muchas gracias. Sí, Presidenta. Segundo punto de la tabla. Vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley que establece la calidad recíproca de carga familiar entre ambos cónyuges para efecto de las prestaciones de salud. En la sesión anterior se recibió al director de FONASA, al abogado asesor del ministro de Salud, el señor Jaime González Casasian, y el fiscal de FONASA, el señor Luis Brito, que están presentes hoy día don Luis Brito y Jaime González. Y también tenemos un comparado donde está la propuesta que trajo en la sesión anterior el director de FONASA. Presidenta, está invitada también una de las autoras, la autora principal de la moción, la diputada Maya Fernández, que está a punto de conectarse. Muy bien. Ahí entonces, llegó. Mientras... Acaba de llegar, acaba de ingresar perfecto, que se incorpore la diputada mocionante entonces, porque iba a poner, que pusiera el comparado con la indicación que había propuesto el director de FONASA en la sesión pasada, y nuevamente, como tenemos presente por parte del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Salud, tenemos a don Luis Brito y el abogado, yo le pediría también saber sus opiniones, pero por cierto vamos a escuchar después a la diputada Maya Fernández. A ver, vamos bien. Presidenta, para recordar, el texto aprobado primero, en la sala del Senado ya nos autorizó discutirlo en general en particular. Exacto. Segundo, el texto aprobado por la Cámara de Diputados tiene un artículo primero, que es un artículo interpretativo y que dice que para los efectos del régimen público de salud y del sistema privado de salud,
se entenderá que el matrimonio celebrado en la forma establecida por la ley permitirá a cualquiera de los cónyuges ser carga del otro. Y un artículo segundo que sustituyen en el decreto con fuerza de ley 150 del año 81 sobre el Sistema Único de Prestaciones Familiares, en que sustituyen entre los causantes de asignación familiar lo que actualmente dice que es la cónyuge y en la forma que determina el reglamento el cónyuge inválido por él o la cónyuge en la forma que determina el reglamento. El Ejecutivo, a este texto aprobado por la Cámara de Diputados, propone, que eso lo tienen que explicar ellos, si esto es sustitutivo de todo el proyecto o no, proponen modificar el decreto con fuerza de ley número 1, el que regula la protección de la salud tanto en el sistema público como en el sistema privado, propone modificar el artículo 136. Serán beneficiarios del régimen. Entonces aquí proponen incorporar una letra H que dice el o la cónyuge del afiliado o afiliada que carezca de ingresos propios. Y lo mismo se hace respecto del sistema privado de salud, en la modificación siguiente. Eso es muy resumido, Presidenta. No, perfecto, porque un buen recordatorio para nosotros, entonces le vamos a ofrecer la palabra, no sé si don Jaime o don Luis Vito. Jaime González, por favor. Presidenta, muchas gracias. Saludo, perdón, disculpe la interrupción. Saludo a la diputada Maya Fernández, que es la autora de la moción, así que le damos la palabra al Ejecutivo y después a la diputada Maya Fernández. Presidenta, muchas gracias. Nosotros no podemos sino que valorar la tramitación de este proyecto de ley. En ese sentido, el director de FONASA hizo una propuesta de indicación complementaria a la que se encuentra incorporada para modificar el artículo 150, que es de competencia del Ministerio del Trabajo. Nosotros, o la propuesta que hizo o que tuvo bien presentar el director de FONASA, viene a completar la discusión referida a este proyecto de ley, pero es menester señalar, tal como lo hizo el director de FONASA en la última sesión, que en aquella parte que se refiere a competencias del Ministerio del Trabajo son ellos los que se tienen que pronunciar sobre la misma, sin perjuicio que nosotros no podemos sino que valorarla. Eso es, Presidente. Por tanto, no es una indicación sustitutiva, sino que complementaria al texto que ustedes tienen a bien votar y que se encuentra en el comparado. Gracias, Presidente. No es sustitutiva, sería complementaria, si entendemos bien. Que están señalando, bueno, recoge lo importante que es él o la cónyuge, por un lado, pero entiendo que ustedes igual sienten que tiene que haber un pronunciamiento del Ministerio del Trabajo, ¿entendí bien? Así es, Presidenta. Bueno, vamos a escuchar a la diputada Maya Fernández y después, don Luis Brito, perdón. Adelante. Muchas gracias, Presidenta. La verdad es que complementando lo que decía Jaime, un poco explicar que lo que nosotros, primero que todo, estamos completamente de acuerdo con la idea que hay en este proyecto. Y lo que nosotros consideramos cuando expuso el director era que más que una ley interpretativa que expusiera que se entienda, es derechamente incorporarlo dentro del catálogo de beneficiarios que establece el artículo 136 en específico, ya que consideramos que para efectos de orden, de certeza, se incorporaba suficientemente y consecuencialmente se modificaban los artículos necesarios en el libro tercero del decreto con fuerza de ley número 1 para que esto también aplicara en el caso de las ISAPRES, de los beneficiarios de ISAPRES. Muy breve, Presidenta, para no extender, es un poco el sentido. No sé si hay alguna pregunta sobre el particular. Sí. Yo tengo una pregunta y después le voy a ofrecer, como ya señalé, la palabra a la diputada Fernández. La pregunta mía sería, entiendo que en el agregado complementario, como llame de ustedes, habla de el cónyuge que no tenga recursos. No sé si es necesario que tenga que ser así, porque podría ser perfectamente el cónyuge. No sé por qué necesariamente tiene que carecer de recursos. Esa es la consulta que yo le haría por un lado. Y le doy la palabra a la senadora von Baer. No sé si alguien más quiere hacerle consultas y después, por supuesto, la palabra a la diputada. Senadora. Gracias, Presidenta. Yo me imagino que esto tiene que ver no con los recursos, sino que con los ingresos de la persona, porque en el fondo la persona tiene que estar cotizando para que pueda hacer carga. Entonces me imagino que ese es el sentido, quizás estoy equivocada. Gracias, Presidenta.
Jaime. Presidenta, no, la señora von Baer tiene razón. Me gustaría que don Luis Brito tuviese a bien explicar, nosotros ya lo conversamos, esta parte respecto a los ingresos, a la parte final de la propuesta de indicación. Si usted lo tiene bien, presidente. Muy bien. Don Luis. Muchas gracias por su intermedio, presidenta. Es importante el tema de los ingresos, porque si el cónyuge tuviera ingresos, la verdad es que sería afiliado. La persona que recibe ingresos, por ejemplo, que está trabajando, cotiza, es cotizante y por lo tanto tiene la calidad de afiliado directamente. No como, utilizando, digamos, el término que todos usamos, no sería carga, sino que sería el propio afiliado. Entonces, el que dentro del listado de los beneficiarios, que en general son personas que dependen de un afiliado, generaría más problemas porque tiene más derechos justamente como afiliado, porque ahí hay temas de prestaciones pecuniarias, como por ejemplo licencias médicas, etcétera, que no tienen los beneficiarios porque justamente no son aportantes al sistema, no tienen ingresos. Esa es la explicación del por qué va que carezca de ingresos. Lo mismo, perdón, para hacer un símil, pasaría con la cónyuge que es carga del marido. Si la cónyuge tiene ingresos, no es carga del marido, sino que es propiamente una afiliada directamente. Bien, yo no sé, Pilar, antes de darle la palabra a la diputada María Fernández, si tiene en la pantalla lo que había propuesto el director de FONASA, lo pusimos en el comparado. Presidenta, lo vamos a colocar inmediatamente. Ya. Esto en la sesión pasada no pudo estar presente la diputada María Fernández, entonces Perfecto. me gustaría que sepa. A ver, Pilar. Claro, la idea es, aquí se está viendo el decreto con fuerza de ley número 1 en la primera columna, artículo 136, que dice, serán beneficiarios del régimen. Y ahí va enumerando. Entonces la propuesta del FONASA, del Ejecutivo, es agregar una última letra que diga, también es beneficiario él o la cónyuge del afiliado o afiliada que carezca de ingresos propios. Y luego en el sistema privado de salud hace una remisión a la letra H del artículo 136. Sí, yo me acuerdo que le había dicho en la sesión pasada al director de FONASA que podría perfectamente eliminarse los propios, que carezca de ingresos. Con eso era suficiente y él estaba de acuerdo, digo, para que pudiese considerar don Luis Brito y don Jaime si estamos de acuerdo en eso, porque no tenía mucho sentido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, presidenta. Ahora, muy bien. Dicho esto, entonces le ofrecemos la palabra a la diputada María Fernández. Gracias, presidenta. Saludar a la senadora presente, a los invitados, a la secretaria. Con Jaime estuvimos en la Comisión de Mujer abordando este tema y un poco para entender, el proyecto que yo presenté solo tenía un artículo, que era el artículo primero. El segundo artículo es del diputado Chalper, que incluso yo hice una observación y le pregunté directamente a Jaime González que después no tuviéramos, por su intermedio, presidenta, no tuviéramos problemas de constitucionalidad. Y quedó expresado así en el acta de la Comisión de Mujeres, al incorporar ese artículo número 2 que era del diputado Chalper. Tal vez digo esto porque tal vez quien tenga que defender o hablar sobre el artículo 2 más que yo, en este caso es el diputado Chalper, que fue quien presentó, yo misma me estuve en la comisión, para ser justo. Entonces, volviendo al proyecto original, que es el artículo 1, a mí me preocupa porque se dice que para que no exista problema, pero el acuerdo de unión civil quedó así. Ya hoy, las parejas que tienen acuerdo de unión civil, no queda establecido que la persona no tenga ingresos. Es decir, ya le vamos a poner un texto distinto a las personas con matrimonio versus aquellas que tienen acuerdo de unión civil, donde quedó abierto. Y por tanto, no logro entender, si no tenemos problemas y no hemos tenido problemas con las personas que hacen acuerdo de unión civil, ¿por qué no podemos tener la misma calidad para quienes se casen? Como que no logro... Yo entiendo si partiríamos al revés, por eso era interpretativa, porque ya tenemos, y ya existe experiencia, no me acuerdo el año, pero ya tenemos varios años con un acuerdo de unión civil, y por tanto ya esto funciona. Entonces aquí le estamos poniendo un requisito más a los matrimonios, es decir, a las personas que se casan le estamos diciendo, usted además es la persona que carece de ingresos. No logro entender por qué no igualamos a todas las personas
en la misma condición. No, porque insisto, ya el sistema funciona para quienes tienen acuerdo de unión civil. Entonces mi consulta va por allá, ¿por qué no dejarlo como ya lo tenemos? Que además fue la idea aprobada por la Cámara, donde esta idea tampoco se planteó en la Comisión de Mujeres por parte de Salud. Yo estuve revisando todas las actas de la Comisión de Salud y eso no ocurrió. Eso, presidente. Ojalá le contestaran, ya sea don Jaime, don Luis, digamos, si tiene o no tiene sentido ese artículo 2, si tiene sentido o no incorporarlo, solamente para mayor precisión para nosotros, y dado que lo planteó la diputada mocionante. No, y el tema de por qué la diferencia con los matrimonios, por favor, presidenta, ¿por qué quieren dejar un texto distinto con las personas casadas que no con las que tienen acuerdo no civil? ¿Y por qué no tenemos mejor todas las personas en la misma condición? Por eso, presidente. Muy bien. Don Luis, adelante. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, como señala la diputada Maya Fernández, opera de esa manera en el caso del acuerdo de unión civil. Ahora, lo que ha ocurrido en la práctica es que existe uno de los contrayentes allí establecido como afiliado y uno de ellos como carga, ¿ya? En ese sentido, efectivamente ha operado así. La expresión, digamos, es más precisa técnicamente, porque el problema que aquí se busca solucionar es justamente que el cónyuge que por cualquier razón pierde su calidad de afiliado, pero que no tiene la condición de inválido de invalidez como lo exige hoy día el decreto con fuerza de ley, es la persona que queda desprotegida, ¿ya? Si la persona está trabajando, es una persona afiliada y por lo tanto no solicitaría nunca hacer carga porque no podría optar a una licencia médica, por ejemplo, y todo el asunto como lo explicaba adelante. Si los dos cónyuges trabajan, digamos, cotizan, por lo tanto, son los dos que tienen la calidad de afiliados. Esa es simplemente la razón. La verdad es que es un tema más bien de precisión de cómo cómo quedaría dentro de la estructura del decreto con fuerza de ley número 1, que es el que regula el régimen general de prestaciones en salud, cosa que no se tuvo en vista, digamos, al momento de establecer el acuerdo de unión civil. Problema, la verdad es que el sistema funcionaría, si uno es sincero, de las dos maneras, tanto con la norma interpretativa como con una incorporación expresa de la calidad de beneficiario. Lo que nosotros planteamos es que queda mejor establecido de la manera que nosotros proponemos, pero no es un tema tampoco que uno pueda, digamos, establecer un tema de discrepancias de fondo o todo así. Consideramos que el cónyuge, volviéndome a repetir un poco, que tiene sus ingresos propios, no va a ser nunca carga de la cónyuge o el cónyuge. Ok, queda claro. Me pidió la palabra la senadora von Baer. Después no sé si la diputada quiere agregar algo. Y después yo le pido a los restantes miembros de la comisión si tienen alguna duda. Porque bueno, lo que yo entiendo así brevemente es que no hay una diferencia sustantiva en el fondo. Aquí está de acuerdo, y eso está claro, de que es importante que no sea, digamos, la cónyuge solamente, sino que se pueda incorporar el cónyuge. Ahora, sí es importante poner esto de que no tenga ingreso para que si tiene ingreso es un afiliado y no una carga, ¿se entiende? Es como una mayor precisión, pero no hay ninguna diferencia en el fondo. En el fondo se acoge lo que es la propuesta original de esta moción, que es evitar esta discriminación actual de la cual solamente puede ser la cónyuge carga y no el cónyuge. Senadora von Baer, usted pidió la palabra, ¿no? Diputado, ¿usted quiere agregar algo? Yo, mira, también no quiero intervenir en ese sentido porque ustedes como senadoras están debatiendo acá. Yo soy más partidaria de lo que salió originalmente para tener igualdad. Porque puede haber casos, no sé, yo pensaba en los trabajos informales o otras cosas en un matrimonio, entonces siento que queda mucho más
porque ya está, y ya está funcionando, y creo que no ha habido problema, o nunca hemos sabido, a mí se le ocurrió cómo está en acuerdo de unión civil, y por eso es una ley interpretativa. De hecho, si no, no hubiéramos podido presentarla. Pero ya es un debate, y como le decía, en el caso del artículo 2, un artículo que también se debatió, ya para cerrarlo, más bien una indicación del diputado Chalper, donde por su tema de presidente estaba Jaime González en esa comisión, y que le parecía adecuada en ese momento. Estuve revisando las actas, yo más estuve, pero es una indicación que surge y que es del diputado Chalper, tengo que decirlo acá. Por eso es que esa no es del proyecto original. Y respecto a la otra, yo siento que si ya tenemos cómo funciona el acuerdo de unión civil, las parejas no han tenido mayores problemas y se les permite, siempre tendemos a complejizarnos cuando ya tenemos la experiencia ahí y ya está funcionando hace ya varios años. Eso. Bueno, miren, yo no sé si alguna de las senadoras quiere agregar algo, las senadoras presentes, porque, bueno, nosotros estamos autorizados en principio en la sala para votar en general y particular. Yo no sé si el ánimo de la comisión es votarlo aquí, porque tenemos dos opciones. Votar como viene la Cámara, como entiendo que está planteando la diputada, o votar con la indicación que propuso justamente el director o que nos ha explicado tanto Jaime como Luis Brito. Yo no sé si existe disposición, diputada, de las senadoras, si desean ahora, porque estamos autorizados para votarlo de una vez. Entonces, no sé cuál es la posición o el interés que exista, ya sea por mantener lo que venía a la Cámara o esta incorporación que supuestamente se precisa. Senadora von Baer, pidió la palabra. Después la senadora Muñoz. Gracias, presidenta. Yo, la verdad, es que no me puedo formar una opinión tan rápido respecto a qué tan relevante o no es la precisión que hace el Ejecutivo. Y esto es importante porque si es que lo votamos exactamente como viene la Cámara, no tiene tercer trámite. Y por lo tanto yo le pediría, si es que nos puede dar una semana para poder, por lo menos yo, tener una opinión acabada del tema, porque de otra manera voy a votar con el Ejecutivo y se va la indicación a la sala y puede ser que la próxima semana, habiéndolo estudiado bien, yo diga, ¿sabes qué? Da lo mismo y vámonos con el texto de la Cámara. Entonces, por eso yo le pediría por lo menos, si es que nos pudiese dar una semana para poder estudiarlo bien, para poder formarme una opinión acabada yo. Es una petición bien personal. Gracias, presidenta. La palabra a la senadora Muñoz y después tomamos entonces la decisión si acogemos lo que está pidiendo la senadora von Baer, una semana más para una opinión acabada, y ahí resolver entonces si mantenemos lo de la Cámara o digamos, acogemos lo que está tratando de precisar el Ejecutivo. Senadora Muñoz. Presidenta, he escuchado a los funcionarios representantes de FONASA y me da la impresión de que no es tan gravitante la propuesta que ellos hacen de modificación o de precisión que incorporan al texto aprobado por la Cámara de Diputados. Entonces yo estoy realmente en la opinión de la diputada Fernández. Creo que aquí el eje central es eliminar esta odiosa discriminación inversa, digamos, que hoy día impacta a muchos hombres y que tiene toda la razón la diputada de relevar estas situaciones de toda justicia y de toda, además, importancia de cambios culturales. Pero yo estoy más con la posición de ella. Si hoy día opera para la unión civil, no veo por qué vamos a establecer entalar esta disposición en el matrimonio. Entonces, yo estoy más bien por la posición de aprobar en general y particular. Ahora, si la senadora von Baer requiere una semana más, yo, por cierto, no me opongo. Creo que tiene todo mérito para hacerlo, pero en realidad yo estoy en condiciones de aprobar el proyecto tal cual viene de la Cámara, presidenta. Muy bien. No sé si la senadora Proboste quiere decir algo, si no, o la senadora Sabat, que veo que está incorporada también en la sesión. No la había saludado a Marcela Sabat. Si no tienen algo que agregar, yo también, acogería lo que pide la senadora von Baer y lo votamos en una semana más, porque no hay ningún problema, digamos, si se quieren formar una opinión más acabada, pero
tiendo a compartir lo que acaba de señalar la senadora Muñoz. En todo caso, yo lo había señalado. Yo creo que lo más importante es que no cambie la esencia. La esencia del proyecto es eliminar con la discriminación y que el cónyuge pueda hacer evidentemente carga. Yo creo que esa es la esencia y en ese sentido no hay nada contradictorio, al contrario. Más bien una suerte de precisión, pero que efectivamente no afecta lo esencial del proyecto. Siendo así, lo dejaríamos entonces. Yo le agradezco mucho a don Luis Brito, a don Jaime González y por cierto a la diputada Maya Fernández, un saludo, y lo dejamos pendiente para la próxima semana. Queda naturalmente invitada doña Maya Fernández para el próximo jueves. Gracias, presidenta. Gracias. Pasamos al otro punto. Hasta luego. Muchas gracias. El otro punto, Pilar. Sí, presidenta. El tercer punto de la tabla se refiere al proyecto de ley sobre determinación del orden de los apellidos por acuerdo de los padres. Hay que recordar que la Sala del Senado acordó un nuevo segundo informe y se fijó un plazo para presentar indicaciones que venció hoy día. El Ejecutivo presentó 14 indicaciones que se les hizo llegar a cada una de las integrantes. En todo caso, aquí está el comparado. Y se encuentran presentes, presidenta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, el subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela, acompañados también por la jefa de la División Jurídica, señora Mónica Naranjo. Muy bien. Le damos la bienvenida al ministro de Justicia y a todos quienes lo acompañan y a todas quienes lo acompañan. Así que, sin más, le ofrecemos la palabra al ministro de Justicia porque veo que ha cumplido con el compromiso fielmente de que el día 8 se iban a presentar las indicaciones. La segunda parte del compromiso es que esto se vota en la sala, en principio, el día 13, martes 13. Primer punto de la tabla, eso es lo comprometido y entiendo que la presidenta del Senado se encargará de que sea tal cual, que además tiene la condición de ser miembro de esta Comisión de Mujer y Equidad de Género, así que no tengo ninguna duda que lo va a hacer cumplir. Así que yo le ofrecería la palabra entonces a don Hernán Larraín, ministro de Justicia, para que haga la presentación sobre las indicaciones propuestas. Yo le he pedido, Pilar, perdón, no voy a decir una cosa más, ahora que están las senadoras, de que se coordinaran con los asesores y porque sí le pido que hagamos un esfuerzo para el día lunes. Una de las alternativas era si era posible a partir de las 6, en fin, buscar un espacio donde todos puedan estar, porque sí me interesa. Ahora vamos a escuchar las indicaciones y si hay dudas preguntárselas al ministro de Justicia, pero sí me interesa que el lunes sesione la comisión para que revise las indicaciones para el segundo informe que vamos a presentar a la sala el martes 13. Así que hay esa tarea. En principio, la senadora Muñoz, que había alcanzado yo a hablar brevemente antes de la iniciación de esta comisión, digamos, del inicio, perdón, de esta comisión, podía el lunes a partir de las 6. Ojalá pudiesen las demás senadoras, pero ahí se ponen de acuerdo después al final para poder resolver mejor. Pero sí creo que es muy importante que lo podamos el lunes buscar un espacio. No creo que sea más de unos 40 minutos, pero que podamos buscar un espacio donde nos pronunciemos sobre estas indicaciones y así el martes poder completar el segundo informe que tenemos que llevar a la sala. Muy bien. Dicho esto, le ofrecemos la palabra a don Hernán Larraín, por favor, ministro de Justicia. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho de saludarla y también a las demás senadoras que integran esta comisión, así como a quienes trabajan en la secretaría de la misma y a quienes puedan estar acompañándonos en esta oportunidad. Yo quiero nuevamente agradecerle, presidenta, a usted y también a la senadora esta oportunidad y de alguna manera disculparme porque yo sé que ustedes en esta comisión han estado muy preocupados de impulsar esta iniciativa que lleva largos años y que por distintas razones no se tramitó oportunamente. Solo reiterar lo que señalé en la sala, que nuestra intención al participar era poder asegurar que este proyecto, por los efectos que tiene en nuestra sociedad, no solamente políticos y culturales, sino que jurídicos, estén debidamente cautelados. No ha habido del Ejecutivo voluntad de impedir o obstaculizar su aprobación.
La verdad es que la demora de tantos años tiene muchos responsables, y entre los cuales estamos los entonces senadores que no le dimos en la Comisión de Constitución trámite a este proyecto, y por tanto lo subrayo solo para decir que no es una voluntad entorpecedora o obstruccionista nuestra la que nos ha llevado a hacer presente la necesidad de introducirle algunos cambios. Yo le agradezco porque sé que fue un proceso complejo en la toma de decisiones, pero lo agradezco, y especialmente a usted, Presidenta, porque finalmente fue usted la que abrió esta opción, y cumpliendo lo que hemos señalado, presentamos las indicaciones correspondientes que espero puedan ayudar a perfeccionar esta iniciativa. Si le parece, tengo una presentación que puede ayudar a entender el conjunto de propuestas que estamos formulando y que pasamos a compartir con ustedes a continuación. En lo fundamental, Presidenta, quiero señalar que este proyecto lo que procura es determinar el orden de los apellidos por acuerdo de los padres, y eventualmente también por la sola voluntad de un adulto, de acuerdo a las reglas que se determinan en este proyecto de ley. Y por lo tanto, las modificaciones fundamentales apuntan a introducir en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de que padre y madre puedan decidir el orden de los apellidos de su hijo al momento de la inscripción de nacimiento. Y luego, una segunda hipótesis es que las personas, cada uno en forma individual y personal, más allá de la voluntad de lo que tuvieron su madre o padre al momento de la inscripción, puedan solicitar la modificación del orden de los apellidos con el que fueron inscritos. Esto se realiza con modificaciones que se efectúan al Código Civil, a la Ley de Registro Civil, a la Orgánica del Registro Civil y a la 17.344, que es la que actualmente autoriza el cambio de nombres y apellidos. Esta es una ley que está vigente hace algún tiempo, pero que se fundamenta sobre la base de situaciones en que se permite el cambio de apellido en hipótesis muy específicas, bajo un procedimiento judicial, cuando, por ejemplo, los nombres que una persona tiene se estiman ridículos, risibles o la menoscaben moral o materialmente, o cuando una persona haya sido conocida por otro nombre durante un lapso de tiempo no inferior a 5 años, o situaciones de esa naturaleza. Este procedimiento judicial tiene que tener una causa, un fundamento, y de ahí se derivan algunas conclusiones. Lo que se está planteando en este proyecto es algo distinto. Es simplemente que los padres, o eventualmente, y eso es lo que vamos a ver, porque hay situaciones en que no hay ambos padres, no hay paternidad reconocida, por así decirlo, y solamente es conocida y determinada la maternidad, y en consecuencia padre o madre soltero puedan efectuar también al momento de inscribir el nacimiento la determinación del orden de los apellidos. Y luego asegurar, como recogiéndolo hacía ya el proyecto, que esto se puede hacer no solamente por la vía judicial, sino que en forma administrativa. Simplemente que la persona adulta, mayor de 18 años, va al registro civil y dice que quiere cambiar el orden de sus apellidos, sin expresión de causa. Y por lo tanto, por el solo hecho de manifestar su voluntad ante dicho servicio. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos nosotros planteando en nuestras indicaciones? Primero, estamos trabajando a partir del espíritu de la iniciativa, que establece reglas para la determinación del orden de los apellidos al momento de la inscripción, según lo que se establece en el artículo 30 de la Ley sobre el Registro Civil. Estamos generando reglas que las trasladamos al Código Civil, en virtud del cual se determinan cómo se pueden definir el orden de los apellidos al momento de la inscripción.
y se hace ahí con el propósito de evitar confusiones de estas reglas, que son reglas muy fundamentales, reglas sustantivas, con las reglas que tiene la ley 4.808, ¿no? La del registro civil, que tiene reglas de orden registral, es decir, que se preocupa de fijar cuáles son los datos de las partidas, quiénes lo pueden hacer, dónde lo pueden hacer, etcétera, que no es a lo que apunta a lo sustantivo está a través de las modificaciones que se deben incorporar por ese mismo motivo en el Código Civil. Esa es parte de nuestra modificación. Enseguida, como ya lo voy a explicar en forma más detallada, se abren distintas hipótesis de trabajo, en virtud de la cual se parte de la base que hay situaciones distintas que exigen reglas distintas y específicas. Este es uno de los cambios quizás más significativos que contiene nuestras indicaciones, que precisamente van viendo situaciones diferentes, como por ejemplo cuando se trata del madre y padre soltero, en que concurre solo el padre a inscribir. La práctica es que en general no van ambos padres a inscribir el nacimiento de un hijo, va normalmente uno de los dos y muy frecuentemente lo hace el padre. ¿Qué pasa cuando la madre y el padre son solteros y concurre solo el padre a inscribir presentando el certificado de parto? Ahí hace el reconocimiento de la paternidad y ahí entonces se produce un escenario determinado. Puede que no haya certificado de parto o en el certificado de parto puede que haya otra persona. ¿Cómo se regulan esas situaciones? ¿Qué pasa cuando hay madre soltera y padre ausente? Es decir, no hay paternidad reconocida y solo concurre la madre. ¿O qué pasa cuando hay madre y padre casados, en donde, como decíamos, es lo que pasa frecuentemente, no concurren ambos porque en su caso basta el certificado de parto o porque también en el caso de la inscripción matrimonial de hijos de una afiliación matrimonial, tenemos la presunción de paternidad que establece el Código Civil, en cuyo caso, si va el padre a inscribir un hijo que el certificado de parto acredita lo tuvo con él como padre, ya se presume la paternidad y por lo tanto no hay necesidad de fijar otro tipo de reglas. Entonces, lo que hacemos es, y vamos a verlas a continuación, establecer distintas reglas en virtud de las cuales se determina cuándo y cómo se produce esta situación. Y finalmente, si bien estaba subentendido en el proyecto, se establece que al final la inscripción que se haga respecto del primer hijo o hija en común rige para el resto de los hijos comunes. Es decir, se establece el orden de los apellidos, el de la madre primero y el del padre después, o al revés, se determina que ese va a ser el orden que va a regir para los demás. Aquí estamos nosotros preocupados de asegurar la certeza jurídica de los efectos que tienen los apellidos en las reglas, desde luego, del derecho de familia, pero también, en general, en el ordenamiento jurídico. Dicho lo anterior, entonces entramos a ver cuáles son estas reglas ya más específicas para la determinación del orden de los apellidos que se procuran a través de esta indicación al artículo 58 ter del Código Civil que se crea por este mismo proyecto. Este proyecto creaba una norma respecto del concepto del nombre, cuál es el nombre, y creaba para esos efectos esta norma en el Código Civil, que es la que recogemos para incorporar estas reglas. ¿Cuáles son? La primera son bastante complejas cada una de ellas, así que probablemente vamos a terminar de comprenderlas bien luego de haberlas conocido y estudiado cada una de ellas y discutidas al tenor de la redacción, pero queremos explicarlas porque esa parte es fundamental. La primera de ellas es una norma de clausura destinada a garantizar que todos los hijos que una madre y un padre tengan en común tendrán siempre el mismo orden de los apellidos según lo determinen en la inscripción del primero de ellos. Es decir, un padre y una madre que tengan hijos comunes, estén o no estén unidos por el vínculo matrimonial o de cualquier naturaleza,
siempre que inscriban un hijo en común, van a tener los apellidos del primer hijo que inscribieron. Porque claro, pueden estar casados y el día de mañana no terminar el matrimonio por divorcio y después volver a juntarse y tener un hijo. Ese nuevo hijo, si es de los mismos padres, va a tener los mismos apellidos que se determinó cuando inscribieron al primer hijo común que tuvieron, cualquiera que sea la forma de relación que tengan entre ellos a futuro. La segunda regla se trata de la filiación matrimonial, cuando se trata de hijos de progenitores casados, estableciendo que ambos, de común acuerdo, determinan el orden de los apellidos de sus hijos comunes, y esto se hace al momento de la inscripción del primero de ellos. Si no dicen nada, se establece la regla, tal cual ustedes lo habían señalado en su proyecto, que es el orden en virtud del cual el apellido del padre antecede al de la madre. Ahora, esta regla, ¿sobre qué base está operando? Está operando sobre la base de que va uno de los progenitores a inscribir, el padre, que se ve favorecido porque, tratándose de filiación matrimonial, opera la presunción de paternidad. Y porque la gran mayoría de los casos, esa paternidad ya está determinada por el certificado de parto. Y en consecuencia, se dispone que el acuerdo del orden de los apellidos que establezcan en una filiación matrimonial el marido y su mujer, ¿no?, se pueda manifestar al momento de la inscripción, lo que bien podría exhibirse por quien concurre solo a inscribir. Y esa manifestación no tiene que ser un poder notarial, sino que alguna forma que permita asegurar esa manifestación de voluntad de ambos, aunque uno de los dos no concurra a inscribir. La tercera regla se pone en el caso de la filiación no matrimonial, es decir, de hijos de progenitores solteros que concurren juntos a inscribir a su primer hijo o hija, en cuyo caso se establece que la madre y el padre determinan de común acuerdo en qué orden se inscribirán los apellidos de sus hijos comunes. Y, de nuevo, si no manifiestan el acuerdo, se entiende que opera primero el nombre el apellido del padre y a continuación el de la madre. Aquí, si bien se trata de dos personas que concurren a inscribir, estamos frente a dos personas que, por no estar casadas, no opera esta presunción legal que existe solo para los casados a su respecto. Y, por lo tanto, si concurren ambos a inscribir, a pesar de que no hay la presunción de paternidad, basta con que ellos conjuntamente vayan y lo inscriban, en cuyo caso se procederá a establecer el orden de los apellidos que allí determinen. A continuación tenemos la cuarta regla, que empieza a haber algún grado de complejidad porque nos ponemos frente a distintos escenarios, que esto era parte de las situaciones que no estaban debidamente contempladas en la iniciativa que ustedes están impulsando. En este caso se regula la situación de hijos de progenitores solteros, es decir, filiación no matrimonial, en que la maternidad ha quedado determinada por el parto, ¿no? Y a su vez el caso de la paternidad se determina al momento en que se hace la inscripción, ¿no? En este caso sí opera el certificado de parto, porque ese certificado de parto establece quiénes son el padre y la madre, pero no está establecido la presunción de paternidad porque no se trata de un hijo nacido en un matrimonio. Aquí lo que admitimos y facilitamos es que se pueda manifestar el acuerdo de orden de los apellidos al momento de la inscripción. Y al mismo tiempo, en ese momento, se aprovecha de reconocer la paternidad en el mismo acto. Con lo cual, queda zanjado el tema y queda claro cuál es el apellido, el orden de los apellidos que va a tener ese hijo y los demás que tengan ambos padres. La quinta regla se refiere al caso de cuando hay madre soltera
y padre ausente, en donde la maternidad se determina por el parto. Aquí estamos frente a un escenario en que se reconoce que dicha madre como único progenitor presente inscribe al hijo con su primer apellido, que podrá ser primero o segundo apellido del padre. Aquí no necesitamos el acuerdo del padre ausente, porque no está determinada la paternidad, solamente hay aquí sí certificado de parto que reconoce que esa hijo o hija lo es de la madre que concurre a inscribir. Y ella determina cuál es el orden en que se va a inscribir el apellido de ambos. Ahora, si con posterioridad obra determinación de la paternidad del mismo padre de otros hijos o hijas anteriores, se estará al orden del apellido definido para el primogénito, ¿no? Y por lo tanto, si ha sido inscrito con el apellido de la madre, será ese el que se conservará en las sucesivas inscripciones. Y finalmente, la última regla es para el caso de nuevo de la madre soltera o padre soltera, en donde no tenemos un certificado de parto. Se trata, muchas veces ocurren nacimientos que no tienen lugar en un hospital o una clínica, en una red de salud, sino que en cualquier circunstancia, y que se inscribe tiempo después. En ese caso se reconoce que dicha madre o dicho padre, como único progenitor presente, también puede determinar el orden de transmisión del apellido de su hija o hija al momento de inscribir ese nacimiento. En este caso no va a ser preciso que dicha madre o dicho padre tenga que esperar el mutuo acuerdo de un padre o una madre ausente. Y aquí se repite la misma regla anterior que se ha señalado. La diferencia entre estos dos casos, entre la quinta y la sexta, es que en el caso de la quinta sí hay certificado de parto y en la sexta no lo hay. Estas son las 6 reglas para determinar cómo se va estableciendo en cada caso según si hay filiación matrimonial o no matrimonial, porque reflejan situaciones distintas en donde operan en algunos casos la presunción de paternidad y en otros, como no existe esta, porque solamente existe para el caso de los hijos nacidos dentro de un matrimonio, operan otras reglas, el certificado de parto o la manifestación que se hace al momento de inscribir ese hijo o esa hija. Enseguida, se establecen, aparte de estas reglas, procedimientos para solicitar el cambio del orden de los apellidos, a través de nuestras indicaciones, recogiendo el espíritu que se planteaba en el proyecto de ley que ustedes han aprobado, que establecía un procedimiento administrativo ante el registro civil. Aquí estamos estableciendo algunas reglas en términos generales que mantienen ese espíritu, pero establece que la vía administrativa sea la regla de aplicación general y el procedimiento judicial cuando se trata de inscripciones de modificaciones del orden del apellido que uno quiere hacer del nombre que tiene. Estamos hablando ya no, como en las reglas anteriores, de cómo se inscribe un hijo o una hija al momento de nacer, ¿no? Sino que estamos hablando aquí cuando yo quiero cambiar el orden de apellido que ya tengo, que ya me pusieron mis padres, cualquiera que sea mi situación o la relación que tuvieron mis padres. Yo, persona adulta, mayor de 18 años, voy al registro civil y digo, ¿sabe? Quiero cambiarme el orden de mis apellidos. No estoy aplicando las reglas que establece la actual ley 17.344, porque esas reglas establecen causas para poder hacerlo y jueces para poder decidirlo. Aquí estamos hablando de la regla general: cualquier adulto sin expresión de causa va y modifica. Pero estamos diciendo que, si bien también puede ir a donde el juez a establecer eso mismo, en caso de que se trate de algunas situaciones particulares, ahí se tendrá que ir a el procedimiento judicial. Ya me voy a referir a cuáles son esas de acuerdo a este procedimiento.
Y lo que hemos hecho también para poder asegurar, en el caso de que se recurra al procedimiento judicial o que se deba recurrir, como por ejemplo cuando se trata de una persona que está condenada por un delito cuya sanción es mayor a la pena aflictiva, es decir, de más de 3 años y un día, o 3 años y un día o más, en ese caso debe haber un procedimiento judicial para que un juez autorice esa inscripción si lo estima conveniente, en el mismo espíritu que está hoy día la ley 17.344 y como lo establecían ustedes lo mantenían ustedes en su proyecto. Pero se establecen una serie de reglas que de alguna manera apuntan a fortalecer el proceso judicial que hoy día existe para el cambio de nombre y apellido. Entrando ya en forma más detallada al procedimiento administrativo. Aquí se están incorporando algunas normas adicionales. El procedimiento administrativo hoy día existe por parte del juez la necesidad de solicitar distintos informes a distintas autoridades. Nosotros estamos incorporando los informes que corresponden de las policías, también del Ministerio Público, puesto que se ha incorporado con posterioridad a la ley vigente en esta materia, y otras materias que deben estar incorporadas para precisar qué contenido deben tener esos informes. Se regulan las causales de inadmisibilidad y de rechazo de las solicitudes. Esto es realmente importante, ya que se están estableciendo situaciones nuevas. Por ejemplo, no se podrá inscribir por la vía administrativa a las personas que actualmente estén procesadas o formalizadas, concepto que no está incorporado en el actual proyecto de ley, o que existieran a su respecto órdenes de arresto o detención pendiente o que se encontrara sujeto a otras medidas cautelares personales, porque estamos pensando en situaciones como un agresor familiar, alguien que está siendo buscado por caso de violencia intrafamiliar, en cuyo caso no está procesado, formalizado, pero sí tiene una orden de arresto o detención pendiente. En ese caso, si existe esa situación, no parece razonable hasta que no se despeje que se produzca por la vía administrativa, tendrá que ir al juez para que éste lo investigue. Y también se señala que en ningún caso se autorizará el cambio o supresión cuando el solicitante hubiera sido condenado por alguno de los delitos sexuales que están establecidos en el libro segundo del Código Penal, en los párrafos 5º y 6º. Aquí nosotros creemos que hay que evitar algunos riesgos. En la actual ley, una persona que ha sido condenada por un delito que merezca pena aflictiva, pasado 10 años puede cambiarse el apellido. Nosotros creemos que en el caso de una persona que ha sido condenada por un delito sexual, por abuso sexual y situaciones de esa naturaleza, no puede nunca, ¿no? Pasados los 10 años, nunca puede cambiarse el orden de sus apellidos, porque eso puede tener consecuencias negativas en el futuro respecto de situaciones similares. Y por lo tanto hay aquí una revisión de las causales de inadmisibilidad o de rechazo a las solicitudes que se tienen que hacer vía administrativa y que obliga a que vaya a seguir esa persona el procedimiento judicial. También se establece y se norma algo que no estaba en el proyecto, la situación de los extranjeros que tengan residencia definitiva en Chile y en detalle cómo se hace la rectificación y los efectos que tienen en la transmisión del apellido a los descendientes, el que no cambia el rol único nacional, el RUN o el RUT, como hablamos nosotros más frecuentemente, no afecta a la titularidad de los derechos y obligaciones patrimoniales, ni tampoco a los provenientes de las relaciones que emanan del derecho de familia. Se regula cómo se emiten los nuevos documentos y se establecen obligaciones que son muy importantes a otras instituciones. Esto lo tuvimos muy en cuenta cuando hicimos la ley de identidad de género. Después hay aquí una ventana de oportunidades a la cual me voy a referir con posterioridad para hacer los cambios, algo que también estaba contemplado en el proyecto durante el primer año de vigencia de esta ley. Y luego se establece el procedimiento judicial, ¿no?
que es algo que está hoy día en la actual ley 17.344, pero con algunos cambios que se están señalando, ¿no? Se ha ajustado la causal que introducía el proyecto de ley, llevando a casos de exclusiva solicitud de cambio del orden de los apellidos, en vez de cambios por apellidos de ascendientes. Estamos señalando que los cambios de apellidos, el orden del cambio de los apellidos se refiere a los padres y no más allá de eso, no a los ascendientes, precisamente porque pensamos que aquí debe haber certeza jurídica y trazabilidad registral, cuestión que es muy importante en orden jurídico y en la certeza de las relaciones que emanan de este. Enseguida, ya lo decía, se agregan solicitudes de informe a las policías y al Ministerio Público, se agregan nuevas causales de rechazo que hemos descrito anteriormente, se agrega este rechazo de causal absoluta respecto de los delitos sexuales, se detalla el efecto del cambio de orden del apellido respecto al apellido de transmisión a los descendientes y se dispone que cuando el tribunal autorice el cambio de nombre o apellido de una persona que hubiese sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena efectiva, en la misma sentencia se tiene que ordenar al registro civil que actualice los datos del solicitante contenidos en el registro general de condena y el prontuario. Esta es una cuestión sumamente importante porque si no se cambia el registro de condena, el día de mañana que esta persona vuelva a cometer un delito, no va a aparecer con su mismo nombre en ese registro y por lo tanto tiene que estar incorporado el cambio en él. Finalmente, Presidenta, mi estimada senadora, respecto a la implementación y vigencia, nosotros establecemos la necesidad en algunas materias de establecer un reglamento, ¿no?, cuyo propósito es regular con mayor detención y detalle el procedimiento administrativo correspondiente y muchas materias que son necesarias para la correcta aplicación de la ley. Se da, una vez publicada la ley, 4 meses para tener este reglamento publicado y una vez que el reglamento está publicado entra a regir la ley en plenitud. Aquí, aunque me lo salté, se establece el procedimiento en virtud del cual, no, aquí está, perdón, esta es la última norma que es esta ventana de oportunidad que se abre con el proyecto, que durante el primer año, ¿no?, los padres que quieran modificar el orden de los apellidos de sus hijos, cuando estos son menores de edad, lo podrán hacer en el primer tiempo. En el caso de que alguno de sus hijos tenga más de 14 años, se deberá hacer oyendo a los hijos y si tienen hijos menores y mayores de edad, tendrán estos mayores de edad que concurrir para dar su conformidad. Esta regla que va a permitir modificar lo ya existente por los padres cuando tienen hijos menores de edad. Si son todos mayores de edad, esa es decisión de los hijos, de los mayores de edad. Si hay mayores de edad y menores de edad, entonces se puede hacer, pero tienen que concurrir los mayores de edad, y si hay mayores de 14, pensando en la autonomía progresiva de los niños, se deberá escuchar a esto. Estas son, en una apretada síntesis, Presidenta y Senadora, las modificaciones que nosotros estamos sugiriendo incorporar para así asegurar que los efectos que tiene este proyecto cumpla su objetivo, que sus efectos jurídicos no tengan ni causen problemas de incerteza, ni tengan algún tipo de daño o que se hagan oponibles a otras personas por la falta de debido conocimiento, de debida publicidad, etc. Todo ello creemos, por cierto, como todas las materias son sujetas a discusión, a perfección, pero creemos que eso contribuye realmente a lograr debidamente el objetivo que ustedes habían trazado en esta materia y que nosotros queremos ayudar a mejorar para asegurar que este proyecto no genere el día de mañana vacíos legales, contradicciones o problemas en nuestro ordenamiento jurídico o en la seguridad de las personas, porque aquí hay efectos que puedan afectar la certidumbre en las relaciones de las personas, de estas en sí mismas o en su relación con los demás.
Es cuanto puedo informar a la presidenta de las indicaciones que hemos presentado para su conocimiento, discusión y decisión. Gracias. Muy bien, se agradece al ministro de Justicia entonces la explicación que nos ha dado de todas las indicaciones, que no son pocas, por cierto. Muy inspirado el ministro. Ofrezco la palabra a las senadoras presentes si alguien quiere formular alguna duda, alguna consulta. ¿Senadoras? Bueno, estamos recién recibiendo las indicaciones y por lo tanto obviamente hay que darnos un tiempo, por eso yo estoy pidiendo la venia para que logremos el lunes juntarnos, que es muy importante poderlas revisar con calma, revisarlas todas y verlas si efectivamente sentimos, digamos, que efectivamente fortalece el proyecto o a lo mejor algunas de ellas no son tan necesarias, puede ser por la vía de reglamento, no sé, es importante que para nosotros podamos revisarlas, por supuesto, con suficiente tiempo. Por eso, obviamente, aquí en esta citación especial que se hizo en plena semana regional, que yo agradezco la voluntad de las senadoras, francamente, pero era importante escuchar para poder formarnos un criterio que lo vamos a estudiar con nuestros asesores y que el día lunes entonces es muy importante a su vez para poder tener ya una opinión formada que después vamos a manifestar en la sala el día martes. Nuevamente reitero, ofrezco la palabra. ¿Algunas dudas? Senadora Muñoz, senadora von Baer. Senadora Muñoz. Gracias, presidenta. Es que en realidad yo no dejo de sorprenderme una vez más cómo en 16 años no se hizo nunca esta observación y en cuestión de una semana el ministro nos presenta un proyecto completamente nuevo que sustituye prácticamente todo el proyecto que se tramita en la Cámara y en el Senado hace más de 16 años. Entonces, presidenta, yo acojo su propuesta, lo habíamos conversado, de poder darnos un tiempo, aunque esto tiene premura. Realmente el martes pasado, miércoles pasado, este proyecto habría sido ley de la República, porque hoy día se frena la posibilidad de que haya sido ya despachado a tramitación de ley, porque esta propuesta del Ejecutivo marca una diferencia absoluta con el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados y que lo habíamos aprobado en iguales términos en esta comisión. Entonces, yo sigo insistiendo, presidenta, que hay muchos aspectos, muchas disposiciones que nos presenta hoy día el señor ministro, que son temas de reglamento. Hay una serie de requisitos que son engorrosos, que yo creo que ya hoy día operan. O sea, ya hoy día las madres que tienen sus hijos solteras, ¿cierto?, solas, ya inscriben a sus hijos, ya hay un procedimiento. Entonces, bueno, yo, presidenta, creo que tendremos que necesariamente, para que esto vaya a tabla, porque entiendo que la presidenta del Senado, la senadora Proboste, va a acoger, y así lo ha manifestado, la decisión que tomamos en sala, que esto vaya en primer lugar de la tabla el día martes. Y, por cierto, la propuesta suya de que nos reunamos el lunes para ver qué hacer con esta propuesta me parece pertinente. No estoy en condiciones hoy día de pronunciarme en particular en lo que ha señalado el señor ministro. Gracias, presidenta. Muy bien, senadora Muñoz. Le ofrezco la palabra a la senadora von Baer. Gracias, presidenta. Yo quizás a diferencia de la senadora Muñoz, quiero agradecerle al ministro, porque puede ser de que no estemos de acuerdo en todas las indicaciones, pero hay algunas cosas que a mí me hacen mucho sentido y que yo tengo que reconocer, no lo había advertido en el momento en que votamos el proyecto de ley, que es, por ejemplo, una persona que ha sido condenado por delitos sexuales, por ejemplo, por abuso, y que se cambia el nombre de una manera muy fácil sin tener que pasar por un juez y con todos los efectos que eso puede tener. O, por ejemplo, una persona que se cambia el nombre y luego comete otro delito y no figura en el sistema con el delito que había cometido antes y después alega irreprochable conducta anterior. Entonces, yo la verdad, presidenta, por su intermedio, agradecerle al ministro que en la presentación de esto, bueno, entiendo que ella, claro, podríamos haber dicho ojalá hubiese sido antes, pero es una explicación, yo la cojo, y creo que aquí tenemos varias cosas que tenemos que mirar
en detalle. Yo estoy dispuesta a que nos reunamos el lunes, Presidenta, para poder zanjarlo, para de esa manera poder llevar el proyecto de ley el día martes a la sala. Lo que sí le pediría es que sea a las 6:30, Presidenta, porque mi vuelo llega a las 5:30 a Santiago y puede producirse un retraso y a mí me interesaría mucho poder participar en la comisión. Así que agradecerle al ministro, Presidenta. Voy a tomar la segunda parte nomás de la senadora. Desde ya, si hay acuerdo, por favor, de una vez a las 6:30, porque me parece fundamental que tengamos tiempo para revisar. Obviamente que yo también agradezco al ministro que haya entregado detalladamente las indicaciones que nos están proponiendo y que ahora tendrán que ser sujeto de nuestra propia procesamiento, digamos, para ver, digamos, acuerdos o desacuerdos, y por eso es muy importante, y yo agradezco entonces la disposición de las senadoras para juntarnos el lunes y de esa manera poder, evidentemente, tener una opinión formada para la sala el día martes. Así que yo no sé si hay otras palabras que quisieran o alguna otra duda que le quieran preguntar al ministro. Yo quisiera, no sé si senadora Proboste o senadora Sabat, alguna otra opinión o pregunta. No, Presidenta, yo tengo que anticipar que estoy media complicada para el día lunes, pero voy a ver cómo podemos cubrirnos para que alguien me pueda reemplazar o si puedo tratar de mover la otra actividad en la que estoy ya comprometida. Yo tiendo a compartir lo que ha planteado la senadora Muñoz. O sea, este es un proyecto que cambia radicalmente el proyecto y claro, más allá de que efectivamente hay algunos aspectos que nos parecen muy interesantes, como por ejemplo todas aquellas personas, las prohibiciones o las inhabilidades para que nunca una persona que ha cometido delitos sexuales pueda cambiarse el apellido, es un valor. Creo que eso yo lo destaco de la indicación, pero me parece que hay una burocracia excesiva que a lo mejor también puede ser tal vez simplificada en un reglamento. Eso, Presidente. Bien, no sé si senadora Sabat quiere decir algo, ¿no? Senadora. Presidenta, solamente decir que estoy de acuerdo con el lunes a las 6:30. Creo que es súper importante que podamos cumplir con los plazos que nos propusimos y nada, tener que hacer el estudio acabado nomás de todas las indicaciones, que son varias, así que ojalá podamos sacar el lunes el proyecto. Bien, yo antes de concluir le quisiera nomás decir al ministro que sí, valdría la pena revisar quizás, yo también creo que trae algunas innovaciones que pueden ser muy positivas, sobre todo las que se refieren a impedir que personas que hayan cometido delitos sexuales o abusos, en fin, pudieran usar el subterfugio del cambio de apellido para no figurar en un registro y poder pasar desapercibido y de esa manera seguir en ámbitos laborales donde pudiera haber el riesgo de que se sigan cometiendo delitos. En fin, yo creo que esa es una innovación bien interesante. Tengo la duda breve, preguntarle nomás al ministro, solo se refirió a los migrantes residentes, digamos, del país. Ahí deja como, no sé si era necesario incluirlo, la verdad que nosotros nunca pensamos en, no, o por lo menos no hicimos una especificación para migrantes. Eso es algo que no estaba incorporado en nuestra intención, por lo menos que yo recuerde, nunca pensamos en eso, y no sé si corresponde o no el circunscribirlo solamente a los residentes. Obviamente se entiende el porqué, pero quiero decir que no sé si es bueno incluirlo en este momento porque puede complicar mucho. Por otro lado, yo tiendo también a pensar que algunos aportes son muy importantes y valen la pena, y otros me deja la duda si tanto detalle, tanta especificación y tanta cosa no es un poco contradictorio, porque desde el punto de vista administrativo llevamos 50 años funcionando con el cambio de apellido. Que yo sepa, hasta ahora no ha habido dramas, nunca hemos constatado que haya habido así como situaciones que sean de alarma pública o que nos hagan suficientes casos que nos haga sentir que esto indudablemente requiere ser absolutamente transformado porque ha habido abusos, en fin. Tengo mis dudas. Yo creo, en todo caso, ministro, que por eso de repente parece ser como demasiado condiciones y circunstancias que yo no sé si van a facilitar. Lo que yo quiero reiterar y destacar, esta moción, más allá de todo lo que se demoró, tiene un sentido esencial.
eso jamás puede ser cambiado. Yo creo que ahí tenemos que estar de acuerdo en la esencia del proyecto. La esencia del proyecto es la posibilidad, en este caso de común acuerdo, cuando está padre y madre presentes, de que por común acuerdo deciden cambiar el orden de la nominación de los apellidos a lo que tradicionalmente siempre se ha hecho, que lleva siempre el apellido del padre. Eso es como la esencia misma. Y creo que es interesante, aunque yo creo que siempre había funcionado de alguna manera cuando no hay un padre presente, la madre al inscribir, y la madre queda obviamente registrada en su parto mismo, digamos, inscribe y ella decide el apellido y normalmente ponen su apellido o el apellido que ellas deseen. Eso es un tema que ha funcionado así, pero bueno, si esto queda mayormente estipulado y da esta, digamos, o refuerza, si se quiere llamarlo así, el que cuando hay una madre sin el padre presente, y por supuesto la madre evidentemente va a poner el apellido que ella estime, si es el de ella, en fin, yo creo que está bien. Yo creo que ha funcionado hasta ahora en la práctica, pero está bien. Yo no sé si no hay más, yo le diría al ministro, por supuesto le damos la palabra antes de terminar, pero para nosotros es muy sustantivo el que podamos revisarlo con nuestros asesores y juntarnos el el lunes, así que yo vuelvo a agradecer haciendo todos los esfuerzos posibles, pero es que es muy importante que nosotros lo revisemos en detalle, nos formemos nuestra propia opinión, veamos los acuerdos o desacuerdos y de esta manera poder llegar a la sala el día martes. Ministro. Presidenta, gracias. Yo entiendo las inquietudes que se manifiestan por el retardo de presentar esto hoy día y no hace tantos años. Es la primera vez que nosotros como Ministerio participamos en el debate de este proyecto. No es excusa, es una falta de coordinación interna del gobierno, está bien. Pero aquí estamos y tratando de hacerlo mejor porque en realidad hay cosas que son importantes de corregir. Respecto de la reunión del lunes, cuente con nosotros a las 6 o a las 6:30. Solo recuerdo que hay toque de queda a las 9. Así es que de repente nos podemos limitar en nuestras posibilidades, por lo menos quienes estamos trabajando en las oficinas, pero estamos disponibles a la hora que ustedes nos digan. Respecto de los comentarios, muy brevemente, hay cuestiones que se pueden hacer a través del reglamento, eso está claro, es así, pero hay materias que son de ley. La inscripción misma de un hijo o hija, la inscripción de su nacimiento es materia de ley, no la podemos derivar al reglamento. El reglamento puede hacer operativo un mandato legal, pero no lo puede establecer por reglamento. ¿Y por qué digo esto? Porque parte de las observaciones que se hacen es que hoy día, efectivamente, se puede una persona, una mamá, ir e inscribe y le pone los apellidos que quiere. El problema es que el proyecto de ley que ustedes aprobaron establece que la modificación de eso tiene que ser por ambos padres. Y por lo tanto, la regla que ustedes estaban planteando era una regla compleja. Y adicionalmente, ustedes estaban planteando en el proyecto que para la inscripción los padres tenían que expresar de común acuerdo al momento de inscribir el orden. Lo que nosotros estamos diciendo es, ¿qué pasa si va un solo padre? Pero se trata de, no sé, de un matrimonio y ambos están de acuerdo y hay constancia del parto y presunción. No es necesario que vayan ambos, hay que manifestarlo, a lo mejor un poder simple puede hacerlo. Estamos haciendo operativo porque de lo contrario, la lectura de esta norma tal cual está indicaría que para que puedan alterar el orden de los apellidos, ambos padres deberían concurrir presencialmente al registro civil para poder determinar, ambos de común acuerdo, expresar ahí ante el oficial la voluntad que tienen para inscribir por este o por otro orden de apellido. Entonces, es cierto, parece que nosotros hacemos hipótesis complejas y que burocratizan el proceso, pero la verdad es que no, son complejas porque son los distintos escenarios que se pueden vislumbrar para producir una inscripción adecuada, que recoja la genuina expresión de ambos padres, ¿no? Pero de distintas formas porque hay distintas situaciones, ¿no? Y esas son las que se describen y que parecen muy complejas
créanme que a nosotros nos ha costado llegar a esto y hemos ido perfeccionando esta propuesta porque no queremos que el día de mañana esta ley se cuestione, se critique, porque no se puso en todos los escenarios reales que existen. Y finalmente, Presidenta, respecto de su inquietud, sí, nosotros dijimos extranjeros con residencia definitiva en Chile. ¿Podría ser residencia transitoria? Sí. ¿Pero podría ser sin residencia? Puede ser más discutible. Alguien que está de paso, que está haciendo turismo. Es discutible. Ahora, está bien. Esta es una materia que es sujeta a discusión. No estaba regulado el tema de los extranjeros en el proyecto original y creo que hay que regularlo. Y por cierto, hay criterios distintos. Nosotros no estimamos que eso sea un dogma, pero discutámoslo y abrámonos a ver cuál es la mejor fórmula. A nosotros nos parece que tiene que ser residente, por ejemplo. Lo deseable es que sea con residencia definitiva, porque eso supone que es una persona que, aunque no sea chileno, no tenga nacionalidad chilena, está afincado aquí. Pero puede ser bastante razonable pensar alguien que tenga una residencia transitoria. Sí, puede ser. Estamos abiertos a conversar. Repito, aquí no hay dogma. Lo que queremos es tratar de poner los distintos escenarios que no estaban todos cubiertos en el proyecto original para que la ley salga sin vacíos y que logre contribuir a lo que se quiere. No solamente un cambio cultural, que es como el trasfondo del proyecto, sino que un cambio que en lo jurídico no sea objetable, no sea cuestionable y no genere vacíos que puedan afectar a las propias personas o a otros en las relaciones que tienen jurídicamente con ellos. Así que esa sería nuestra respuesta y estamos a su disposición, Presidente. De acuerdo, muchas gracias. Finalmente, una cosa que se me quedó breve. Entiendo que con la propuesta de ustedes estamos hablando solamente eventualmente para descendientes y no genera la posibilidad para ascendientes, digamos, si alguien que quiere cambiar el apellido de un abuelo o abuela, en fin. Así es, Presidenta. Y creemos que por razones de certeza jurídica y de trazabilidad de la línea de familia, esto se debe circunscribir solo a los padres. Y hay algunos que piensan que debe ir hasta los ascendientes. Nosotros creemos que eso puede generar una cierta situación de incertidumbre o desorden que en materia de familia hay que cuidar. Muy bien, yo le agradezco al ministro nuevamente su presencia y que nos haya entregado las indicaciones. Agradezco, por cierto, a la senadora su buena disposición en plena semana regional. Yo sé que no era lo más grato, pero creo que era importante que tuviésemos esta sesión. Y nos vemos el lunes y entonces, habiendo hecho todos los agradecimientos del caso, se levanta la sesión, habiéndose cumplido. Recording stopped.